Alumnos, buenos días. Vamos a continuar con las clases del curso de trigonometría. La clase anterior ya hemos tocado el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. En esta oportunidad vamos a continuar, vamos a repasar lo que hemos hecho ya anteriormente. Pero antes, muchachones, para comunicarles, ¿no? El sistema de calificación del curso de trigonometría ha tenido un cambio, ¿no? Se va a considerar, para la calificación se va a considerar la tarea domiciliaria que se les proporciona semanalmente y los zetas que van a dar cada 15 días, y aparte de eso ustedes van a ser evaluados. Después de culminado el video se les va a proponer a ustedes, el que les habla va a proponer 5 preguntas. Eso lo voy a colgar en el grupo de WhatsApp, y van a tener un lapso de tiempo de 20 minutos. En ese tiempo ustedes tienen que desarrollar las preguntas, pero va a ser con procedimiento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Va a ser con procedimiento. Entonces van a colocar sus nombres y apellidos y me van a mandar la resolución de esas preguntas, de las 5 preguntas o 6 preguntas, ¿no? Entonces me van a mandar al WhatsApp, pero transcurrido esos 20 minutos, muchachones, ya tu nota no tiene validez. Así que tienes que estar atento a la parte teórica para que no tengas dificultades. ¿Ok? Entonces hay que estudiar constantemente para que no tengas dificultades en los exámenes de verificación y en la tarea domiciliaria. Muy bien, muchachones, vamos a empezar entonces con el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya la clase anterior hemos tocado el tema de razones trigonométricas, ¿no? Y para esto hemos visto el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Allá, profe, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, yo tengo aquí un triángulo ABC. Me dicen que es recto en C. Allá, profe, voy a colocar aquí C. Profe, ¿qué se opone? Se opone letras minúsculas. Si esto es C, se va a poner C minúscula. Si esto es A, se opone A minúscula. Si es B, allá, profe, se opone B minúscula. Pregunto, con respecto al ángulo teta, ¿qué es A? Cateto opuesto, porque se opone al ángulo, ¿no? ¿Qué es B? Cateto adyacente. ¿Qué será C? Allá, profe, C viene a ser la hipotenusa. Muy bien, ¿qué se va a cumplir en el gráfico? C cuadrado va a ser igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Entonces decía también lo siguiente, ¿no? Que es una razón trigonométrica, es la comparación de dos lados. Yo comparo A sobre C, comparo A sobre B, B sobre C, estoy determinando una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas, muchachones, son 6. Eso sí tienes que aprenderte, muchachones, porque esto es base del curso de trigonometría. Si no sabes esto, los demás capítulos no vas a saber, muchachón. Entonces pregunto, ¿a qué es igual el seno? Profe, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, claro. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿A qué es igual la tangente? Coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profe, si yo conozco las tres razones trigonométricas, pregunto, ¿puedo determinar las 3 siguientes? Claro que sí. Profe, ¿por qué? Porque solamente van a ser inversas. La inversa de la tangente es la cotangente. Si tangente vale coca, la cotangente valdrá caco. Si el coseno vale cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante valdrá hipotenusa sobre cateto adyacente. Si el seno vale cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante será igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces pregunto, ¿a qué es igual el seno? Allá, profe, el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Muy bien. Listos. Pregunto, ¿cuál es la razón inversa del seno? Profe, la razón inversa del seno es la cosecante. Si el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante vendrá a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Profe, si el coseno vale cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante, que es su inversa, será igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos, muy bien. Profe, ¿por qué se llama razones inversas? Simplemente porque es la fracción invertida, ¿sí o no? Claro, muy bien. La razón inversa de la tangente viene a ser la cotangente. Si tangente vale coca, la cotangente valdrá caco. Muy bien. Listos, muy bien, muchachones. Esas definiciones ustedes tienen que saber como Padre Nuestro. Muy bien. Vamos a la aplicación en forma directa de estos problemas.
Y no quiero complicarles, vamos con la aplicación entonces de los problemas. Muy bien. Listos, tienes que estar atento, muchachón, a la clase para que puedas entender. Listos, muy bien. En la pregunta número 1 me pide, ¿no? De la figura determina el valor del seno multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien. A este ángulo le voy a llamar un ángulo teta. A este angulito que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Listos. Muy bien. Me dan el gráfico, ¿ve? Listos. Pregunto, a ver. Para determinar mi incógnita, que es seno de teta por el coseno de teta, ¿qué debo saber? Ah, ya, profe, debo saber la hipotenusa, ¿sí o no? ¿Y la hipotenusa cómo calculo? Profe, la hipotenusa lo vas a calcular aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y eso obtenemos aquí, ¿ve? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a obtener lo siguiente. La hipotenusa, que es x elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ok, muy bien. X cuadrado va a ser igual. 1 al cuadrado me da 1, 2 al cuadrado me da 4. 4 más 1, 5. X cuadrado va a ser igual a 5. En consecuencia, el valor de x valdrá igual a la raíz cuadrada de 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listos. Vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Aquí, ve, en esta ecuación. Decía lo siguiente, ¿no? Aquí nos hemos olvidado colocar el ángulo teta. Esto es el ángulo teta. Esto que está aquí, ¿ve? Entonces, si esto es teta, ¿esto es, qué será? Cateto opuesto. ¿Qué será? Cateto adyacente. ¿Y qué será? La hipotenusa. Muy bien. Me están preguntando entonces el seno del ángulo teta. Profe, si esto es el ángulo teta, el seno va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Muy bien, listo. Sigamos a ver. Si esto es el ángulo teta, allá, profe, esto es cateto adyacente. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿qué me da? El coseno. Entonces voy a reemplazar, ¿no? 2 cateto adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien, lo que me queda simplemente es efectuar las operaciones. Listos, 1 por 2 me da 2. Raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 25. ¿Y la raíz cuadrada de 25 cuánto vale? Claro, muy bien, equivale a 5. Listos. Como verán, muchachos, no es nada complicado, pero sí tienes que saber, pues, las definiciones. Lo primero que tienes que hacer es el teorema de Pitágoras. Luego, ¿qué más? Ya, profe, las razones trigonométricas, ¿sí o no? Claro, muy bien. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Ya, profe, la tangente viene a ser coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es la inversa del seno? Profe, la inversa del seno viene a ser la cosecante. Ya será hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa del coseno, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La inversa de la tangente, ya, profe, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tienes que saber eso, muchachón. Si no, no vas a poder resolver los problemas. Listos, muy bien. Entonces, aquí me olvidé de colocar el ángulo teta. No, aquí observan, esto es el ángulo teta. Aquí sí ya lo he colocado, el ángulo teta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? De la figura determine el valor de la secante del ángulo teta menos 1. Todo eso multiplicado por el seno del ángulo teta. Me dan el gráfico, listos. No conozco este valor, ¿no? Ajá, listo, muy bien. Entonces colocamos mi incógnito. Profe, ese valor X, ¿puedo calcular? Claro que sí. ¿Qué vas a aplicar? Oiga, vas a aplicar el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Ya estoy repitiendo ya por tercera vez, creo, el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero algunos dirán, profe, ¿puedo colocar también la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado? Claro que sí. Aquí, vean. Este es un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto, 16 al cuadrado, me da 20 al cuadrado. X cuadrado va a ser equivalente a ¿cuánto? 20 al cuadrado me da 400. 16 al cuadrado me da 256. Pero ya lo estoy pasando al otro miembro con signo negativo. Pasa a restar, ¿sí o no? Muy bien, x cuadrado va a ser igual a 144. Por lo tanto, el valor de x será igual a la raíz cuadrada de 144. ¿Y eso a cuánto equivale? A 12. Una vez que ya he calculado este valor, profe, si esto es el ángulo teta, ¿puedo identificar o no? ¿Qué será? Cateto opuesto. ¿Qué será? Cateto adyacente. ¿Qué será? La hipotenusa. Listos, muy bien. Vamos a reemplazar en la ecuación 1. Aquí ve, en esta ecuación. Ya tienes que estar atento, muchachón, para que puedas entender, ¿ah? El valor de E va a ser igual. Secante el ángulo teta. Ya, profe, la secante el ángulo teta.
Por definición, ¿a qué es igual secante? Secante va a ser igual la inversa del coseno, ¿sí o no? Ah, ya, profe, va a ser igual hipotenusa sobre cateto adyacente. Las razones trigonométricas, muchachón, tienes que aprenderte de memoria, porque eso, si no sabes eso, vas a tener dificultades a la hora de resolver los problemas. El resto simplemente es algebraico, muchachones. Tienes que saber efectuar operaciones y listos, ¿no? Secante el ángulo teta. Ah, ya, profe, la secante del ángulo teta va a ser hipotenusa 20. Cateto adyacente 16. Ah, ya, profe, voy a colocar entonces 20 sobre 16. Sí, señor. Menos. Ah, ya, profe, menos 1. Todo eso está multiplicado. Aquí ve. Está multiplicado por ¿cuánto? Ah, ya, por el seno. Pero el seno, ¿a qué es igual, profe? El seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, va a ser igual a 12 sobre 20. Entonces aquí estoy colocando 12 sobre 20. Muy bien. Efectuamos las operaciones, ¿no? Sacó el mínimo, 16. 16 entre 16, 1 por 20, 20. 16 por 1, ah, ya, profe, 16. Todo eso está multiplicado por 12 sobre 20. 20 menos 16, 4. 4 sobre 16 multiplicado por 12 sobre 24. Lo que me queda simplemente es efectuar las operaciones. Aquí puedo sacar cuarta, ¿ve? Sacamos cuarta. Cuarta 1, cuarta 4. Cuarta 1, cuarta 3. Ah, ya, profe, arriba queda 3 y abajo queda 20. Por lo tanto, eso viene a ser la respuesta a esa pregunta, ¿no? Listos, muy bien. Vamos a ver. En la pregunta número 3 me piden calcular el valor de la tangente multiplicado por el coseno. Me dan el gráfico, ¿eh? Listos. En forma similar, muchachones, tienes que aprender. Te vuelvo a repetir. ¿A qué es igual el seno? Ah, ya, profe, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es la inversa del seno? Muy bien, la cosecante, ¿sí o no? Claro, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿El coseno a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Profe, la inversa del coseno, la secante. ¿Secante a qué será igual? A hipotenusa sobre cateto adyacente. Profe, la tangente a qué es igual? Profe, la tangente va a ser igual a coca, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La inversa de la tangente, ah, ya, profe, la inversa de la tangente es la cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, vamos entonces con la resolución del problema. En la pregunta 3 me piden determinar el valor de E igual, ¿no? Tangente del ángulo teta por coseno del ángulo teta, lo voy a llamar ecuación 1. Me dan el gráfico, listos, muy bien. Pregunto entonces, este valor que está aquí, ¿el valor de X puedo calcular? Sí, señor, puedes calcular. ¿Cómo? Aplicando el famoso teorema de Pitágoras. Ah, ya, listos, muy bien. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras, muchachones? Ah, ya, profe, la suma de los cuadrados de los catetos, X cuadrado más 20 al cuadrado, me da que a 25 elevado al cuadrado. X cuadrado más 20 al cuadrado me da 400. Eso va a ser igual, 25 al cuadrado me da 625. Profe, el 400 que está con positivo, ¿pasa al otro miembro con negativo? Sí, señor. En consecuencia, X cuadrado va a ser igual a 625 menos 400, 225. Pero el exponente 2 pasa como raíz. Allá, en consecuencia, vendrá a ser, pues, el valor de X raíz cuadrada de 225, 15. ¿Por qué? Porque 15 por 15 me da 225. Muy bien. Una vez que ya hemos calculado el valor de X, voy al gráfico, ¿no? Y ustedes aquí observan lo siguiente. Con respecto al ángulo teta, ¿qué es? Cateto opuesto. ¿Qué será? Cateto adyacente. ¿Qué será? Profe, viene a ser la hipotenusa. Listo, muchachones, así de fácil, ¿ve? Ahora vamos a recordarnos. ¿A qué es igual la tangente? Profe, es igual a coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Profe, lo único que tengo que hacer es identificar. Sí, señor. Listos, muy bien. Entonces la tangente, coca, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 15, cateto adyacente 20, 15 sobre 20. Todo eso está multiplicado por el coseno. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. 20 sobre 25. Ahí está, ¿ve? 20 sobre 25. Listos. Lo que me queda es simplemente simplificar, ¿no? 20 con 20 se van. Quinta, 3. Quinta de 25, 5. Por lo tanto, eso viene a ser, pues, la respuesta a esa pregunta. Listos. Muy bien. Sigamos a ver. Del gráfico me piden calcular o determina, dice, ¿no? El valor de sen cuadrado de teta cos cuadrado del ángulo teta. Teta está aquí, ¿ve? Tengo un gráfico donde interviene dos triángulos, ¿ve? Listos, muy bien.
Vamos entonces con la resolución. Entonces voy a colocar primero la incógnita, ¿no? No se olviden, muchachones, en todo problema, lo primero que tienes que colocar es la incógnita. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Allá te están pidiendo seno cuadrado del ángulo teta más coseno cuadrado del ángulo teta. Profe, aquí voy a sombrearlo, este triángulo, ¿no? Porque me dicen en el problema que este segmento es igual a este segmento. ¿Conozco ese valor? No. Oiga, si yo no conozco, lo voy a representar con una letra A. Esto sería una letra A. Profe, ¿aquí puedo aplicar Pitágoras o no? Sí, ¿para qué? Para poder calcular el valor de A. Listos, muy bien. Vamos entonces a calcular el valor de A en la parte sombreada, ¿no? Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. A elevado al cuadrado más 6 al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado. A cuadrado, 6 al cuadrado 36, 10 al cuadrado 100. Pasa al otro miembro, pasaría con signo negativo, ¿sí o no? Claro, 100 menos 36, 64. Por lo tanto, el valor de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 64. ¿Y eso equivale a cuánto? A 8. Muy bien. Una vez que ya hemos calculado el valor de A, pregunto, ¿puedo calcular el valor de X? Claro que sí. ¿Cómo voy a calcular ese valor? Profe, simplemente vas a aplicar nuevamente el famoso teorema de Pitágoras. Luego en el triángulo no sombreado por Pitágoras, ¿qué se va a cumplir? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X cuadrado más A cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A 17 elevado al cuadrado. Aquí está, ¿ve? X cuadrado más 8 al cuadrado va a ser igual a 17 al cuadrado. Profe, vamos a despejar, ¿no? Claro que sí. X cuadrado más 8 al cuadrado 64 va a ser igual 17 al cuadrado me da 289. Porque 17 por 17 me da 289. Muy bien. X cuadrado va a ser igual. Pasa al otro miembro con signo negativo. Sería 225. La raíz cuadrada de 225, ¿a qué es igual? Profe, va a ser igual a 15. Claro, la raíz cuadrada de 225 me da 15. Listos. Una vez que hemos calculado ese valor, vamos a reemplazar, ¿dónde? En la incógnita, ¿sí o no? Ya sabemos que el valor de X, ¿cuánto vale? Profe, vale 15. O sea, este valor que está aquí vale 15. Profe, ¿el seno a qué es igual? Profe, el seno va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces vamos a reemplazarnos. ¿Cuánto vale el seno? Ah, ya, profe, el seno cateto opuesto 15 sobre 17. Ahí está, ¿ven? 15 sobre 17 elevado al cuadrado. Más, aquí falta el más, ¿no? Más. ¿Cuánto vale el coseno? Profe, el coseno vale cateto adyacente. ¿Cuánto vale A? 8. 8 sobre 17 sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa viene a ser el coseno. Vamos a reemplazar. 8 al cuadrado, 8 sobre 17, todo elevado al cuadrado. 15 al cuadrado, profe, 15 al cuadrado me da 225. Aquí voy a colocar 225 sobre 17 al cuadrado, 289. Más, aquí falta más, no te olvides eso, aquí colocar el más. Muy bien, 8 al cuadrado, 64 sobre 289. Profe, ¿por qué? Porque 17 elevado al cuadrado me da 289. Muy bien. Pregunto, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora aquí? Ah, ya, profe, vamos a simplemente efectuar operaciones, ¿no? ¿Qué tipo de fracciones son? Son fracciones homogéneas. Pregunto, si tengo fracciones homogéneas, ¿qué hago? Coloco el mismo denominador, que es 289. La suma me da ¿cuánto? La suma de los numeradores, 289. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto vale? 1, pues, listos. Vamos con la pregunta número 5, muchachones. Ahí vamos a repasar, listos. ¿El seno qué es igual? Ah, ya, profe, cateto opuesto sobre hipotenusa. La inversa del seno, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. El coseno aquí es igual, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la secante aquí será igual, hipotenusa sobre cateto adyacente. La tangente aquí es igual, profe, es coca, en consecuencia la cotangente aquí será igual. Su inversa, ¿no? Su razón recíproca. Ah, ya, profe, será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero esto vaya repasando, ¿no? Vaya repasando, muchachones, porque si no sabes eso vas a tener dificultades. ¿Sabes? Este problema que está aquí recontra fácil elemental, ¿no? Listos, vamos a ver. Del gráfico mostrado, determinar la tangente del ángulo teta más cota de teta, todo eso multiplicado por el seno de teta, coseno del ángulo teta. Muy bien. Primero lo que vamos a hacer es colocar la incógnita, ¿ve? Ya, listos, muy bien. Dibujamos nuestro triángulo, listos, aquí está, ¿ve? Listos. Pregunto, ¿me falta el valor de X o no? Ah, ya, claro, muy bien, listo. ¿Cómo puedo calcular eso? Ya estamos aplicando ya por quinta vez ya el teorema de Pitágoras. Ya supongo que el alumno ya ha captado para que pueda simplemente pues determinar en forma directa. ¿Se puede calcular en forma directa? Sí, señor, se puede calcular.
Pero para eso tienes que practicar bastante. Lo vamos a hacer paso a paso. La hipotenusa al cuadrado, que es x cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. 4 más 1, 5. En consecuencia, x cuadrado igual a 5. ¿X cuánto vale? Raíz de 5. Listos. ¿Qué hacemos con ese valor? Vamos a reemplazar en lo que me están pidiendo, ¿sí o no? Pero en el gráfico coloco, ¿no? X cuánto me ha salido. Raíz cuadrada de 5. Listos. Muy bien. Profe, ¿a qué es igual la tangente? Coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, ya, profe, cateto opuesto 1. Opuesto, ¿por qué? Porque se opone al ángulo. No te olvides. Adyacente, el que está junto al ángulo. ¿Está bien o no? Ya, el que se opone a 90, ¿qué es? La hipotenusa. Profe, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre 2. Ah, ya, profe, aquí está, 1 sobre 2. Más. Profe, cotangente, la inversa, ¿no? Si tangente vale caco, cotangente valdrá cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ah, ya, profe, aquí sería 2 sobre 1. Ah, ya, profe, no lo ha colocado el 1, porque 2 entre 1 me da 2. Todo eso multiplicado por el seno. Profe, el seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. 1 sobre la raíz cuadrada de 5. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. 2 sobre raíz cuadrada de 5. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Sacamos el mínimo, ¿no? El mínimo viene a ser 2. Ya, listos. Entonces, 2 entre 2, 1 por 1, 1. Ya, listo. Más. 2 por 2, 4. 4 más 1, ¿cuánto me da? Me da 5. Esa operación, muchachones, la tienes que hacer de frente, ¿no? Porque eso se hace en primaria, ¿sí o no? Suma de fracciones. 1 por 2, 2. Raíz de 5 por raíz de 5, 5. Profe, 5 con 5 se van. Sí, señor. 2 con 2 se van. Ah, ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar? Simplemente va a quedar, pues, la unidad. Listos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar a ver con la pregunta número 7. Profe, en la pregunta número 7 me piden determinar seno, coseno, tangente, cotangente, pero me dan un gráfico, ¿ve? Un gráfico. Listos. Y aquí no conozco este segmento. Profe, ¿se puede calcular ese segmento? Sí. Entonces empecemos a ver. Profe, en la pregunta número 6 me están pidiendo seno de teta por el coseno de teta por la tangente del ángulo teta por la cotangente del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Ah, ya, profe, vamos a calcular el valor de x. A este segmento que está aquí lo voy a llamar una letra x. Profe, ¿ese valor se puede calcular? Sí. Ya, listos. Muy bien. Como verán, muchachones, esto no es nada del otro mundo, es fácil. Solamente para saber trigonometría, el alumno tiene que saber que operaciones básicas y despeje de ecuaciones. ¿Ok? Tú sabes eso, entonces no vas a tener dificultades, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el año pasado nosotros hemos tocado el tema de ecuaciones, ¿no? Casi durante todo el año. Ecuaciones es fundamental, muchachones, para todos los cursos, para geometría, para física, para aritmética, para razonamiento matemático. Ecuaciones es fundamental. ¿Ok? Si no sabes, tienes que practicar, muchachón. Listos, muy bien. Entonces, Pitágoras, ¿no? Listo, ¿qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado más 8 al cuadrado me da, ¿qué da? 17 al cuadrado. Listos, muy bien. Listos. X cuadrado más 64, 8 al cuadrado, 64. 17 al cuadrado, 289. Pasa al otro miembro, 225. Por lo tanto, X a qué va a ser igual? Raíz cuadrada de 225. ¿Y eso cuánto equivale a 15? Entonces, este valor que está aquí valdrá 15. Muy bien. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Allá simplemente, antes de calcular las razones trigonométricas, primero tengo que identificar con respecto al ángulo teta, ¿qué es? A este segmento, cateto opuesto. El que está junto, ¿cómo se llama? Cateto adyacente. ¿Y este segmento cómo se llama? Ah, ya, profe, este segmento viene a ser la hipotenusa. Listos, muy bien. Vamos a reemplazar entonces en la incógnita. Reemplazando en 1. ¿Seno a qué es igual? Profe, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. 15 sobre 17. Ahí está, ¿ven? Por el coseno. Profe, coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. 8 sobre 17. Profe, la tangente del ángulo teta, ¿qué es igual? Profe, coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 15 sobre 18. Ahí está, ¿ven? 15 sobre 18. Todo eso multiplicado por 8 sobre 15. En consecuencia, ¿por qué, profe? Porque la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces,
Listos, muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Ah, ya, profe, aquí vamos a simplificar. 15 con 15 se van. 8 con 8 también se van. Entonces quedaría aquí, ¿cuánto? 17 por 17, 289. 15 por 8, ¿cuánto me da? 120. Listos. ¿Lo puedo dejar indicado? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ya no se puede simplificar, ¿no? Listos. Como verán, muchachos, no es nada del otro mundo este capítulo, ¿no? Listos. Muy bien. Igualito aquí, ¿ven? Del gráfico determine el valor de E, la raíz cuadrada de 10 coseno de teta más tangente del ángulo teta. Tienen que estar atentos, muchachos, porque terminado el video, ustedes van a tener un tiempo de 20 a 30 minutos para que puedan resolver las preguntas que les voy a colgar en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estén atentos, muchachos. Paso los 30 minutos o ya voy a calcular el tiempo, porque son problemas simples, elementales, ¿no? Parecido a lo que estamos resolviendo. ¿Ok? Pasado esos 30 minutos, sí, no vas a tener tu nota de verificación, muchachos. Entonces tienes que estar atento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listos. Vamos entonces. Primero se coloca la incógnita. El valor de E va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 multiplicado por el coseno de teta más tangente de teta. Ecuación número 1. Tengo aquí mi triángulo, un triángulo rectángulo. Listos. Estoy explicando ya detalladamente, muchachones. Ya el teorema de Pitágoras está aplicando por quinta, sexta vez, creo, ¿no? Entonces, son problemas parecidos, no semejantes, nada más, solamente que estoy cambiando datos y al incógnito lo estoy representando por otra expresión, ¿no? Listos, muy bien. Hallamos entonces el valor de x por Pitágoras, ¿no? X al cuadrado más el otro cateto, que es 1 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, raíz de 10 elevado al cuadrado. Fla, se van. Allá, profe, x cuadrado más 1 va a ser igual a 10. Sí, señor, x cuadrado va a ser igual a 9. Por lo tanto, el valor de x aquí es igual a... Allá, profe, va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 y eso equivale pues a 3. Reemplacemos, ¿ve? Listos, muy bien. Profe, me están pidiendo este valor que está aquí. Ah, ya, listo. Raíz cuadrada de 10. Coloco raíz cuadrada de 10 por el coseno. Profe, el coseno que es igual. Cateto, no te olvides, cateto adyacente sobre cateto o sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa me da, ¿qué me da? El coseno. Entonces, aquí está, ¿ve? 1 sobre la raíz cuadrada de 10. Más la tangente. Profe, la tangente va a ser coca. Cateto opuesto, que es 3 sobre 1. Profe, pero acá ya no lo he colocado el 1. Pero 3 sobre 1, ¿qué me da? Me da 3, pues lo he colocado ya de frente, ¿sí o no? Raíz cuadrada de 3 con, perdón, raíz cuadrada de 10 con raíz cuadrada de 10, ¿se van o no? Sí, señor, se van a simplificar. Por lo tanto, aquí quedaría 1 más 3 y eso va a ser equivalente a ¿cuánto? Profe, va a ser equivalente a 4. Listos, muchachón. Muy bien, otra aplicación casi similar es la pregunta número 8. Ya listos, el mismo procedimiento, claro, ¿no? El mismo procedimiento, ¿no? Vamos a primero calcular la incógnita, luego ¿qué más? Dibujo mi triangulito y aquí, como no conozco este valor, lo voy a representar con una letra X. Profe, ¿este valor puedes calcular? Sí. Profe, si el triángulo está girando, ¿puede estar en cualquier posición el triángulo? Claro que sí, muchachones, para nada va a cambiar las definiciones. Mira, ve, este triángulo está echado, ¿sí o no? Ya mira, y con respecto al ángulo alfa, ¿qué es? Cateto opuesto. ¿Por qué? Porque se opone. ¿Qué será? Cateto adyacente. El que está junto se llama cateto adyacente. El que se opone a 90 grados, no te olvides, eso viene a ser la hipotenusa. Entonces vendría a ser raíz cuadrada de 7, ¿no? Entonces aplicamos el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? X al cuadrado más un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto, 2 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado raíz cuadrada de 7. Se van a simplificar. X cuadrado más 4 va a ser igual a 7, pasa al otro miembro, x cuadrado va a ser igual a 3, por lo tanto x vale raíz cuadrada de 3. Muy bien, vamos a lo que me están pidiendo, la raíz cuadrada de 7 por el coseno. Profe, en este caso con respecto al ángulo alfa, esto es cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa, 2 sobre la raíz cuadrada de 7, entonces aquí voy a colocar 2 sobre la raíz cuadrada de 7, más la raíz cuadrada de 3 por cotangente. Profe, cotangente vale ¿cuánto? Profe, cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea 2 sobre la raíz cuadrada de 3, ahí está, ¿ve? 2 sobre la raíz cuadrada de 3, raíz de 7 con raíz de 7 se van, quedaría 2, raíz cuadrada de 3 con raíz cuadrada de 3 se van, quedaría 2,
2 más 2 que me da 4, listo muchachones, así de simple, elemental, ¿ve? Esto ya es una aplicación y ustedes ya en forma directa lo pueden calcular, ¿sí o no? Claro que sí, si estás atento, entonces esto lo vas a poder calcular con facilidad. Me están pidiendo la raíz cuadrada de 21 por la cotangente del ángulo teta más la secante del ángulo teta, ecuación 1. De forma similar, no conozco este valor. ¿Puedo calcular? Claro, ¿no? Aplicando el famoso teorema de Pitágoras, ahí está, ¿ve? X al cuadrado más el otro cateto al cuadrado será pues 2 al cuadrado, va a ser igual a 5 al cuadrado. X cuadrado más 2 al cuadrado me da 4 igual a 25, pasa al otro miembro, pasaría con signo negativo, 25 menos 4, 21, la potencia que es 2 pasa como raíz, por lo tanto el valor de X va a ser igual a la raíz cuadrada de 21. Listo muchachón. Vamos a reemplazar en la ecuación 1, reemplacemos. Ahí vamos a repasar muchachones, ¿a qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, ¿a qué es igual? Coca. Muy bien. ¿Cuál es la inversa del seno? La cosecante. La inversa del coseno, secante. La inversa tangente, cotangente. Ah, ya, profe. Si la inversa de la tangente es la cotangente, si tangente vale coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente, ¿a qué será igual? Cateto adyacente, que es 2 sobre cateto opuesto. 2 sobre la raíz cuadrada de 21. Estoy colocando aquí, ¿ve? Más. ¿Cuánto vale la secante? Profe, secante. Ah, ya, profe, la inversa del coseno. Si el coseno vale 2 sobre 5, la secante valdrá hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, 5 sobre 2. Entonces ahí está, ¿ves? 5 sobre 2. Raíz de 21 con raíz de 21 se van a simplificar. Entonces quedaría aquí 2 más 5 medios. Y eso va a ser equivalente a ¿cuánto? Profe, va a ser igual a 9 medios. Listos. Profe, aquí ya tenemos otro tipo de problemas. Ah, ya, listos. Muy bien. El curso de trigonometría, muchachones, lo van a llevar ustedes en tercero, lo van a llevar en cuarto, en quinto. Entonces, tienes que tener base en el curso, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, muchachones, es aplicación para que tú puedas aprender y tener base en el curso de trigonometría. Ya cuando estás en tercero, cuarto y quinto, si aprendes este año, se te va a hacer más fácil el próximo año, ¿no? Porque van a ser casi los mismos temas, de repente con mayor profundidad en cuanto al nivel de resolución de los problemas, ¿no? Listos, vamos entonces con la pregunta número 10. En el gráfico determine el valor de la tangente del ángulo teta, cotangente del ángulo teta. Me dan este gráfico, ¿eh? Listos, muy bien, empezamos entonces. Profe, ¿coloco mi incógnita? Sí, señor, vas a colocar tu incógnita. Lo vas a sombrear este triángulo porque ahí vas a trabajar, ¿no? Porque ahí te dan el ángulo alfa, ¿ve? Y luego vas a trabajar en el triángulo grandazo. Entonces vas a trabajar aquí. Profe, pero yo no conozco uno de los catetos. No conozco este cateto, ¿sí o no? Porque para determinar la tangente necesito saber cuánto vale este cateto. Como yo no conozco, ¿lo puedo representar con una letra A o no? Claro que sí, lo representas con una letra A. Muy bien. Profe, en la parte sombreada, la tangente del ángulo alfa, ¿puedo calcular? Sí, señor, la tangente, vuelvo a repetir, ya estoy repitiendo, vea, como la quinta vez que estoy repitiendo la definición de la tangente. ¿Tangente qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Profe, con respecto al ángulo alfa, ¿qué es 1? Cateto opuesto. ¿Qué es A? Cateto adyacente. Entonces la tangente valdrá 1 sobre A. Profe, en el triángulo grandazo, con respecto al ángulo teta, este segmento vendrá a ser cateto opuesto. ¿Y cuál será el cateto adyacente? Todo este segmento, ¿no? 5 más 1 me da 6. Entonces, coca, ¿no? Cateto opuesto a sobre cateto adyacente, 6. Profe, A con A se van. Sí, señor, se van a simplificar. En consecuencia, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar 1 sobre 6. Listos. Así de elemental, muchachones, es la resolución de los problemas. Muy bien. Vamos con otro tipo de ejercicios. Ya no me dan gráficos. Yo tengo que graficar, ¿no? Pero aquí me dan, ¿qué? Un enunciado. Profe, ¿y será igual la aplicación de las definiciones y el teorema de Pitágoras? Claro que sí, es similar, muchachones. Listo. Vamos entonces al enunciado. En un triángulo ABC, me dicen que C vale 90 grados y me piden reducir esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo primero que vamos a colocar es mi incógnita. Y luego, ¿qué más? A dibujar mi triangulación. Dibujo un triángulo, ¿eh? Un triángulo ABC. Ah, listos, profe.
Como me dice que es recto en C, ya, profe, aquí voy a colocar C. Listo, claro que sí, tienes que colocar el valor de C. Profe, aquí puedo colocar A y aquí colocar el valor de B. Sí, señor, puedes colocar el valor de A y el valor de B. Listos. Con respecto a este ángulo, muchachones, esto es cateto opuesto. ¿Qué será cateto adyacente? Pero con respecto a este ángulo, ¿qué será? Cateto opuesto, cateto adyacente, esto sí no va a variar, ¿no? Es la hipotenusa. Muy bien, listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, profe, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a reemplazar, ¿no? Pero antes, en algunos problemas vas a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué se cumple aquí? A ver. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué se cumple? A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. En algunos problemas vas a aplicar eso. Pero en este problema no va a ser necesario porque al simplificar todito se van a reducir, ¿no? Listo, mira, ve. Hey, ¿cuánto vale el coseno de A? ¿Dónde está A? Ya, profe, aquí está A. ¿Qué es? Este segmento, cateto adyacente. ¿Qué será? Hipotenusa. ¿El coseno a qué es igual? Coseno del ángulo A. Ya, profe, cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, va a ser igual a B sobre C. Estoy reemplazando en esta ecuación, en la ecuación número 1. Menos A. Tangente del ángulo B. Profe, con respecto al ángulo B, tienes que tener bastante cuidado. ¿Cuál es el vértice B? Esto. Entonces, ¿esto es el ángulo B, sí o no? ¿Cuál es el cateto opuesto? B. Cateto adyacente, A. Entonces, la tangente valdrá del ángulo B, valdrá B sobre A. Más. ¿Cuánto vale secante de A? Profe, secante del ángulo A. La secante allá, profe, si el coseno vale el cateto adyacente sobre hipotenusa, secante será igual a ¿cuánto? A hipotenusa sobre el cateto adyacente. Con respecto al ángulo A, secante del ángulo A, hipotenusa C sobre cateto adyacente sobre B, C sobre B. Entonces lo único que me queda aquí es simplificar, ¿no? C con C se van a simplificar, listos, muy bien. A con A se van a simplificar. ¿Y qué es lo que queda? Profe, si yo simplifico C con C, va a quedar B. Si simplifico A con A, ¿qué queda? B. Simplifico B con B, ¿qué queda? C. Entonces, más B menos B más C, ¿es lo que queda o no? Sí, señor. Pero un negativo, un positivo se anulan. Sí, señor. Por lo tanto, la respuesta vendrá a ser el valor de C. Listo, muchachón. Y ya para culminar, vamos con la pregunta número 12. Entonces, por este problema es parecido a la pregunta número 11. Ojo, en la prueba de verificación va a venir problemas parecidos, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo, entonces vamos con la resolución entonces de esta pregunta número 12. En un triángulo ABC recto en A me piden reducir esta expresión que está aquí. Entonces vamos con la resolución. Lo primero que vamos a hacer es colocar mi incógnita, dibujo mi triángulo. Pero aquí dice lo siguiente, recto en A. Ya, profe, dibujo un triángulo rectángulo, pero voy a colocar recto en A. Entonces aquí coloco el valor de A. Profe, aquí puedo colocar C, aquí puedo colocar B, o puedo colocar B, C. No hay problema. Puedes colocar, ¿no? Listos. Muy bien. Pero si esto es A, se va a poner A minúscula. Si esto es C, se opone C minúscula. Si es B, ¿qué se opone? B minúscula. Listos. Muy bien. Con respecto a este ángulo, esto es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación? Como decía en el ejercicio anterior, ¿no? De repente puedo aplicar el teorema de Pitágoras y me sirva esa ecuación. Entonces vamos a hacerlo aquí, ¿bien? Por Pitágoras, ¿qué se cumple? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí o no? Allá A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Ecuación número 1. Listos. Muy bien. Vamos a reemplazar en la incógnita. Me están pidiendo el valor de tangente de B, tangente de C. Todo eso multiplicado por el seno de B, seno de C. Listos. Muy bien. Tangente de B. ¿Cuánto vale, profe, la tangente de B? Profe, esto es B. Esto es el ángulo. Cateto opuesto. B. Cateto adyacente. C. C sobre B. Tangente de C. Profe, tangente C. Esto es el ángulo C. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. C sobre B. Todo multiplicado por el seno de B. Profe, con respecto a este ángulo, el seno va a ser igual a B, cateto opuesto sobre la hipotenusa B sobre A. Profe, ¿a qué es igual el seno de C? Profe, el seno de C va a ser igual a hipotenusa sobre, cateto opuesto sobre la hipotenusa. C sobre el valor de A. Aquí sí solamente lo vamos a aplicar la famosa carita feliz, ¿no? Cuando tienes así una suma de dos fracciones, ¿ah? Lo que haces es, se multiplica estos dos y luego en aspa, ¿no? Ya, listos. Muy bien. B por B, B cuadrado. C por C, C cuadrado. Abajo colocas la multiplicación de ambos. BC. Multiplicado por BC sobre A por A cuadrado.
Profe, pero b cuadrado más c cuadrado, ¿cuánto vale? Este valor que está aquí por Pitágoras, mira, ve, equivale a a cuadrado, entonces reemplazo. En vez de colocar esta expresión que está aquí, voy a colocar a cuadrado sobre bc multiplicado por bc sobre a cuadrado. Oiga, a cuadrado con a cuadrado se van, sí señor, bc con bc también se van a simplificar, claro que sí. Listos, muchachones. Entonces con esto estamos culminando ya la aplicación de razones trigonométricas de un ángulo rectángulo. En consecuencia, muchachones, van a tener un tiempo, te voy a dar 30 minutos, de repente no has entendido, así para que puedas volver a ver el video. 30 minutos para que puedas resolver las preguntas que voy a colgar en el grupo. Estamos, una vez culminado los 30 minutos, ya tu prueba de verificación no tiene validez. Así es que tienes que apurarte. Y por favor, tienen que colocar su nombre y apellidos, tomarle foto y me mandan por el WhatsApp. Así de simple, ¿no? Ok, ¿estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien, muchachones. A trabajar, muchachones. Será hasta la próxima semana.